León, Guanajuato, descubre secretos y lugares de León, la ciudad que no te puedes perder en México. León de los Aldama, conocida simplemente como León, en el estado de Guanajuato, conocido como la capital mundial del calzado, es un destino turístico que combina historia, tradiciones mexicanas y una riqueza cultural única. En esta guía, exploraremos los aspectos esenciales que hacen de esta ciudad un lugar fascinante para visitar y descubrir. León, Guanajuato, es mucho más que su fama por la producción de calzado de alta calidad. Este destino emblemático de México te invita a sumergirte en una travesía por su rica historia, impresionante arquitectura, tradiciones vibrantes y espacios naturales que te dejarán sin aliento. Desde sus monumentos históricos hasta eventos internacionales como el Festival del Globo, León ofrece una experiencia única para aquellos que buscan descubrir un México lleno de diversidad y bellezas. Acompáñanos a explorar esta joya del Bajío mexicano y sorpréndete con todo lo que tiene para ofrecer. León es una ciudad vibrante y moderna que no ha perdido su esencia histórica. Cuenta con una rica tradición artesanal y es un motor económico de México gracias a su industria del calzado. Su clima agradable y su hospitalidad hacen que sea un lugar ideal para el turismo. En el área de León existen 10 zonas arqueológicas bien diferenciadas, que datan del periodo preclásico mesoamericano. La mayoría de estos se identifican con la cultura chupícuaro. Para el periodo clásico, el área estaba bajo la influencia teotihuacana y tolteca. En el siglo XIII, los chichimecas, en su mayoría de los subgrupos Guamare y Huachichil, invadieron el área, migrando desde un área de lo que ahora es San Luis Potosí y permanecieron durante el periodo colonial. León fue fundada el 20 de enero de 1576 por mandato del virrey don Martín Enríquez de Almanza como una villa estratégica para proteger los caminos reales que conectaban la Ciudad de México con Zacatecas. Durante la época colonial, León se consolidó como un importante centro agropecuario y artesanal. En el siglo XIX, León jugó un papel importante durante la Guerra de Independencia, siendo escenario de levantamientos y refugio de insurgentes. En el siglo XX, su desarrollo industrial la posicionó como una de las ciudades más prósperas de México, destacándose especialmente en la producción de calzado. León cuenta con hermosos lugares históricos y una bella arquitectura. La Catedral Basílica Metropolitana de la Madre Santísima de la Luz. La Catedral Basílica Metropolitana de León es el principal templo católico de León y una joya arquitectónica del barroco mexicano. Su construcción comenzó en 1764 y se completó en el siglo XIX. Su fachada principal presenta columnas salomónicas y esculturas talladas en cantera rosa. En su interior, destacan los vitrales que narran pasajes bíblicos y un majestuoso altar mayor dedicado a la Virgen de la Luz, patrona de la ciudad. El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Este templo es uno de los más emblemáticos de León y una obra maestra del estilo neogótico. Su construcción comenzó en 1920 y aún sigue en proceso de detalles. Sus arcos ojivales, vitrales coloridos y esculturas elaboradas lo convierten en un lugar de paz y contemplación. Los sótanos del templo albergan un vía crucis y catacumbas que atraen a turistas y fieles por igual. El Arco de la Calzada. Construido en 1893, este arco monumental celebra la entrada a la ciudad por la Calzada de los Héroes. Su diseño clásico incluye un majestuoso león de bronce en la parte superior, símbolo de fortaleza y orgullo leonés. El arco es un punto ideal para fotografías y eventos culturales. El Puente del Amor. El Puente Prolongación Calzada, conocido como Puente del Amor, se inauguró en el 2012, por el Día de San Valentín. Es un puente característico por adoptar una temática,
según cada uno de los eventos y fechas importantes que se presentan en la ciudad, desde el Día del Amor, la llegada al máximo circuito del fútbol mexicano del Club León, el Rally México, las fiestas patrias, el Festival Internacional del Globo, son algunos de los motivos que han adornado el marco central del Puente del Amor. También sobresale por tener en su estructura cerca de 1.500 candados, que por mera tradición tiene colocados. Tiene 225 metros de longitud y 4.20 metros de ancho soportado por una base de vigas de 20 metros. Cuenta con 25 postes con su respectiva luminaria. Conecta el corredor de la zona Poliforum con el centro histórico, cruzando el malecón del Río de los Gómez, así uniendo la ruta del peatón. La ruta del peatón permite hacer un recorrido por los lugares más emblemáticos, culturales y turísticos de la ciudad de León. La ruta del peatón recorre desde el Poliforum León en la zona hotelera, continúa en el Fórum Cultural Guanajuato, sigue con la Calzada de los Héroes, la calle Madero, el centro histórico y termina en la antigua Plaza del Mariachi. León también cuenta con una riqueza cultural y tradiciones. El Fórum Cultural Guanajuato. El Fórum está ubicado en un área aproximada de 9 hectáreas. Es un complejo cultural, espacio de entretenimiento y formación artística que promueve la profesionalización de los artistas regionales, la formación de públicos, así como el turismo cultural. Está compuesto por el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, la Calzada de las Artes, el Teatro del Bicentenario, el Poliforum León, la Biblioteca Central Estatal y la Unidad Académica para la Cultura y Arte. El Festival Internacional del Globo, FIG, es evento anual y uno de los más importantes del mundo en su categoría. Decenas de globos aerostáticos decoran el cielo de León, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales. En cuanto a la gastronomía de León, te invitamos a probar las guacamayas, un bocadillo típico hecho de bolillo, chicharrón, aguacate y salsa picante. Disfruta también de dulces tradicionales como las charamuscas y las cajetas. Las artesanías de León son reconocidas, es famoso por su producción de calzado y marroquería. El centro comercial Zona Piel es el lugar perfecto para adquirir productos de alta calidad. Entre las bellezas naturales de León podemos destacar el Parque Metropolitano de León. Este parque es el pulmón verde de la ciudad, con 337 hectáreas dedicadas a actividades recreativas y deportivas. Es el lugar principal donde se lleva a cabo el Festival Internacional del Globo. Cuenta con senderos para caminatas y ciclismo, áreas para picnics y lagos donde se puede practicar kayak o paseos en lancha. El Cerro del Cubilete. A solo 30 kilómetros de León se encuentra este icónico cerro, considerado el centro geográfico de México. En su cima se alza el monumento a Cristo Rey, una imponente estatua de 20 metros de altura rodeada por una basílica circular. Este lugar es uno de los santuarios más importantes de México, atrayendo a peregrinos y turistas por su significado religioso y las espectaculares vistas de la región. León cuenta con un aeropuerto internacional, BJX, que conecta con las principales ciudades de México y del extranjero. En León hay una diversa oferta de hospedaje, desde hoteles boutique en el centro histórico hasta opciones modernas y cómodas cerca del Parque Metropolitano. León, Guanajuato, es una ciudad que captura el corazón de quienes la visitan. Su mezcla de historia, cultura, tradiciones y belleza natural la convierten en un destino ideal para todos los gustos. Ya sea que te maravilles con su arquitectura imponente, disfrutes de su gastronomía única o busques momentos de tranquilidad en sus parques y montes, León promete dejar una huella imborrable en tu memoria. Si buscas descubrir un México diverso y lleno de encanto, León es el lugar perfecto para comenzar. Prepárate para descubrir León y llevarte un pedacito de México en tu corazón.
No olvides compartir tus experiencias y seguir explorando este maravilloso país. Deja en los comentarios qué parte de León te emociona más visitar. Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo destino.